Acá seguimos y todavía seguimos surfeando los avatares económicos. Sí, bajó la inflación, como hablamos la otra vez con Jorge Simón, que está aquí con nosotros, pero hay muchas otras variables que también se tienen que acomodar. Esto no es simplemente magia y tampoco se hace milagros en materia económica. Muchas variables tienen que acomodarse para poder ver alguna suerte de panacea, como dije, económica. Pero ¿funcionará realmente? Estamos al segundo año de gobierno y no hemos visto grandes milagros. Pero bueno, el órgano más débil del ser humano justamente es el bolsillo, como dice ese viejo dicho tan poderoso y muchas veces tan cierto si nos miran los resultados. Vamos a dialogar a continuación con el economista Jorge Simón respecto de todas estas cuestiones y muchísimo más. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Lucas? Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido. ¿Y cómo llegamos a diciembre? Unos segundos antes de arrancar estamos hablando de esto, segundo año ya de este gobierno, a cumplirse ahora en unos días nada más, el 10 de diciembre. ¿Y cómo llegamos a diciembre del 2025 en materia económica? Bueno, en materia económica se llega con una inflación controlada, todavía es alta, pero bueno, como una ventaja, para no mencionar aspectos negativos, la inflación ha bajado, es indudable y no se puede negar. El tema es los costos de esta baja inflación. Hay muchas empresas que lamentablemente han despedido gente, hay empresas chiquitas que han cerrado y como se dice siempre, no solo son cuando se cierra una pequeña empresa, un pequeño negocio, son 4 o 5 empleos directos como mínimo que se pierden, más todos esos empleos indirectos. Bueno, todo negocio necesita un contador, un seguro para sus empleados, para el local. Las municipalidades dejan de cobrar menos tasas municipales, lo mismo que la provincia. Es un circuito que se retroalimenta negativamente. Entonces, como siempre decimos, el régimen de grandes incentivos a las inversiones que superan los 200 millones de dólares, no digo que está bien, pero es insuficiente para desarrollar una industria. Se están importados ya heladeras terminadas de otros países y esto va a continuar. Y esas heladeras, por poner un ejemplo, eran mano de obra argentina. Todos pensaban que inclusive con la baja de la inflación y con este supuesto, inclusive lo que se estaba vaticinando en un primer momento, el fin de la inflación, iba a llegar la calma y toda la bonanza económica e íbamos a despertarnos en una especie de Narnia, en un paraíso económico, íbamos a despertarnos en Suiza de un momento a otro. Claramente quedó expuesto que una baja inflación o una inflación planchada tendiente a la baja muy sutilmente no se traduce en una mejor calidad de vida. Pues estamos mencionando que hay empresas que estuvieron cerrando, que hay trabajadores que salieron perjudicados, que hay emprendedores que salieron perjudicados también. Hay cuestiones de variables que no se acomodan ahí. No se acomodan claramente y vuelvo a tocar la parte humana. No es muy... A vos un empresario le podés decir reconvertirte. Y quizá algunos empresarios se reconvierten. Pero vamos al factor humano. A una persona que tiene 40 años y estuvo mucho tiempo trabajando en un determinado lugar, decirle, che, te tenés que reconvertir, quizás una persona de 40 años lo pueda llegar a hacer. Pero ojo que no es tan sencillo reconvertirse de un día para otro, ni vas a conseguir un empleo a los 2 meses, lleva un proceso de muchos años. Ni te digo para los que tienen 50. Lamentablemente esto ya se vivió en otra época en la Argentina, cuando surgieron los telecentros, también que son servicios antiguos, las canchas de pádel, se hacían con las indemnizaciones y después no rendían lo que tenían que rendir para mantener una familia. Lo hablo del punto de vista humano, porque es muy sencillo decir reconviértanse, mientras los que lo dicen no tienen ese problema. Y más allá de la cuestión de la reconversión que estás mencionando, Jorge,
el no llegar a fin de mes en sí, por más que, o sea, hay una baja inflación, no hay grandes aumentos de precios, pero aún así no se llega a fin de mes tampoco. Porque claramente los salarios fueron aumentando a un ritmo, para hablar en términos redondos, de un 1% mensual. Y si bien la inflación bajó, hubo meses que la inflación fue superior al 2%. Entonces, el paquete de yerba ya te pesa en tus ingresos de manera más pesada que lo que te comprometía hace 2 años. Las tarifas de los servicios públicos, agua, luz, gas, aumentaron a una desproporción que los salarios no aumentaron en esos porcentajes. ¿Eso qué implica? Que vos ahora cuando pagás las tarifas, pongámonos en la cabeza de cualquier ama de casa o cualquier jefe de familia o jefa de familia. Primero tiene que pagar los servicios y tiene que pagar la canasta familiar. Si antes con el 95% de su ingreso le alcanzaba, hoy no le alcanza. Y si había alguien que gana más y tenía con el 70% pagaba los servicios, los impuestos y la canasta familiar, hoy se le va el 100%. Y hay gente que se endeuda, sigue muy alto el endeudamiento con las tarjetas. Volvemos a reiterar el consejo que en otros tiempos dimos, de que por favor no se endeuden con las tarjetas, porque aún las tasas todavía están caras. Y bueno. Ahora, todavía hay mucha gente que está entusiasmada o a las vistas o a las claras de los resultados electorales de estos últimos meses. Hay gente que todavía está entusiasmada. Existe, desde un término fáctico, desde un aspecto más bien económico, ¿existe esa luz al final de un túnel? Nos prometieron, aguardemos 30 años para ver un tercio del camino recorrido. Obviamente la economía es la base material de todo eso. Yo a 30 años no, y menos cuando las variables político-económicos no sabemos qué va a ocurrir de acá a 2 años, ¿no? Prefiero no opinar. Pero yo te digo que a corto plazo está bien, la inflación va a bajar, podrá venir una pequeña primavera porque tenemos el dólar relativamente barato, pero un país que no produce, vemos las consecuencias. Es decir, nosotros tenemos el modelo brasileño o el modelo chileno. A mí me gusta más el modelo brasileño, donde tienen claramente una potencialmente industrialista, donde hacen sus propias, defienden y desarrollan su propia industria. Acá todavía falta, que no quiero emitir juicio de valor, pero vamos a ver qué es lo que hay, una reforma tributaria, una reforma laboral y una reforma previsional. No podemos decir bien de qué se trata porque todavía no están los proyectos. Reforma laboral, veremos qué dicen los gremios, veremos qué es lo que se modifica. La reforma tributaria han tirado globos de ensayo. Una de las cuestiones es eliminar monotributo, después lo desmintieron, pero eliminar el monotributo para que la gente común sepa, es un régimen simplificado para que los sectores de menos recursos, como puede ser un kiosquito, como puede ser un plomero, un gasista o un pequeño profesional, digo en el sentido de que no tienen mucho volumen de facturación, paguen una cuota y estén simplificados, cumpliendo impuesto al IVA y el impuesto a las ganancias. Ahora, todo eso surgió como un globo de ensayo, eliminarlo y que todos paguen IVA. Sinceramente me parece una medida totalmente desacertada, porque el monotributista no puede pagar IVA, y no solo es por pagar IVA, tiene que pagar ganancias y contratar a un contador que todos los meses le saque esas cuentas. Entonces, todos los países tienen un régimen simplificado, lo tiraron a la prensa sin mostrar un proyecto, después dieron marcha atrás, así que se sabe que van a venir esas 3 reformas, pero todavía no conocemos, y pienso que leyes
de ese tipo tienen que estar en el debate nacional con cierta anticipación. Y hablando del debate nacional, también mirándolo con un poco de miras hacia la cuestión internacional. Hablamos la vez pasada de que la política económica de Argentina no tiene nada que ver con los Estados Unidos, no tiene nada que ver con la estructura económica, mejor dicho, más allá de la política argentina. La política económica, la estructura económica no tienen nada que ver entre sí. Y recibimos nosotros ayuda de Estados Unidos. Es paradojal, porque estamos recibiendo esa ayuda cuando la estructura económica de un país y de otro no tiene nada que ver. Bueno, vos sabés que pocos días después que vine acá e hice ese comentario, ¿qué habíamos dicho? Argentina, la política económica argentina es totalmente contraria a la política económica del presidente Trump de Estados Unidos. Y además, habíamos dicho que, cuidado, que Argentina cuando se desarrolla en los siglos pasados a la luz con un imperio como Gran Bretaña, que tiene una economía complementaria con la Argentina, que Estados Unidos tiene una economía competitiva. Bueno, pocos días después que hice ese comentario, el expresidente Macri señala, cuidado con alejarnos de los acuerdos con China, porque nosotros con China somos complementarios, con Estados Unidos somos competitivos. Por eso son los mismos políticos o sectores que son afines al gobierno que también le están diciendo, cuidado con lo que hacemos, tenemos que comerciar con todo el mundo, porque acá se trata de hacer negocios, no ideológicamente cerrar con una potencia y no hablar con los demás, o comerciar con los demás. Me viene bien que lo haya dicho el expresidente Macri, porque, a ver, tenemos que comerciar y hacer buenos negocios con todos los países del mundo, independientemente de cuál sea su ideología, ¿no? Sin embargo, el mensaje que se transmite desde el núcleo central, desde el oficialismo, es: tenemos relaciones más cercanas a Estados Unidos para convertirnos en una potencia tal como es Estados Unidos, o para convertirlo, para ser competitivos igual que ellos. Bueno, pero Estados Unidos, a ver, uno de los acuerdos que hizo Estados Unidos con China, solucionaron el tema de los aranceles, le establecen aranceles a China y a otros países, pero le exigen que la soja, que China le compre la soja a Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos un punto de desencuentro, justamente porque tenemos una economía competitiva con Estados Unidos. Yo no digo de no comerciar con Estados Unidos, ni tener mala relación, pero eso que no vaya en desmedro de comerciar con otros países. Jorge, muchas gracias por haber venido. Siempre sos bienvenido acá y nos vemos la próxima para seguir dialogando un poco de la economía de este país, puertas adentro y a nivel global. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nosotros, luego de esta pausa, volvemos en instantes, nada más con mucho más de Somos Eco.